El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Amigos, pasamos al espacio de opinión, al radar PDA de este diario del lunes del 11 de mayo de 2026. Hoy vamos a hablar de la peor crisis aeronáutica de la historia y de la gran oportunidad que esa crisis, como todas las crisis, brinda. Y esa gran oportunidad, ¿saben para quién es? Para Uruguay. Hoy vamos a hablar de la peor crisis aeronáutica de la historia y cómo ella abre la mejor oportunidad. Estamos ante un escenario, sin exagerar, que puede ser definido como la mayor crisis estructural que haya enfrentado la aviación comercial global en tiempos modernos. No hablamos de una crisis más, no es una crisis cíclica, no es una crisis de mercado, es una crisis sistémica. El conflicto en Medio Oriente, iniciado a fines de febrero, ha alterado simultáneamente tres pilares básicos de la aviación: la geopolítica del espacio aéreo, la disponibilidad del combustible y la ecuación económica de todas las aerolíneas. Primero, vamos al espacio aéreo. Hoy, una porción clave del planeta, el corredor natural entre Europa, Asia y parte de África, está directamente afectado o cerrado. Países enteros han restringido su espacio aéreo, obligando a rediseñar rutas en tiempo real. Esto implica vuelos más largos, más consumo de combustible, más horas de tripulación y, por supuesto, mayores costos, pero eso es apenas el primer impacto. El segundo es mucho más profundo, es el combustible. El precio del jet fuel prácticamente se ha duplicado desde el inicio del conflicto. Y aquí hay un dato clave que explica todo. El combustible representa entre el 20 y el 30% de los costos operativos de una aerolínea. Cuando este componente se dispara, el modelo entero entra en crisis. Y no se trata solo de precio, se trata también de disponibilidad. Europa, por ejemplo, llegó a tener advertencias de solamente 6 semanas de reserva si no se normalizaban los suministros en Medio Oriente. Es decir, no es solo caro volar. En algunos casos empieza a ser directamente imposible volar. El tercer impacto es la red operativa. Hoy estamos viendo cancelaciones masivas, rediseño de rutas y, por si fuera poco, reducción de capacidad a escala global. Solo en mayo las aerolíneas han eliminado, escuchen bien, han eliminado más de 12.000 vuelos y millones de asientos del mercado. Más de 37.000 vuelos han sido cancelados. Esto es desde el inicio del conflicto en las rutas vinculadas a Medio Oriente. Y esto no es una estadística aislada. 19 de las 20 mayores aerolíneas del mundo ya han recortado operaciones. Estamos hablando de una contracción global coordinada, no de ajustes puntuales, pero hay algo aún más grave. Esta crisis no afecta a todas las aerolíneas por igual. Las compañías más débiles, especialmente las low cost, son las primeras en caer. Está el caso reciente de Spirit Airlines. Es paradigmático. Directamente dejó de operar, incapaz de absorber el aumento del combustible en medio de una estructura financiera que ya venía deteriorada, ¿no? Esto confirma una regla histórica. Las crisis no crean problemas, los exponen. Y aquí aparece el verdadero fondo del asunto. La aviación comercial global viene arrastrando fragilidades desde la pandemia. Endeudamiento alto,
márgenes ajustados y modelos de negocio extremadamente sensibles al precio del combustible. La guerra no hizo más que acelerar lo inevitable. Y a todo esto se suma un factor adicional, la seguridad. No se trata solo de costos o rutas, se trata de volar o no volar. Las agencias regulatorias ya están recomendando evitar determinadas zonas, lo que limita aún más la operación y aumenta la incertidumbre, como es lógico. Entonces, la pregunta aparece como inevitable. ¿Estamos ante una crisis coyuntural o ante un cambio estructural? Todo indica que estamos ante lo segundo, porque aquí no solo se está encareciendo el transporte aéreo, el mapa de la aviación mundial que salga, que emerja de esta crisis, no va a ser el mismo que conocimos hasta hoy. Y ahora, permítanme hacer un giro radical, porque en medio de esta tormenta global hay una lectura que no podemos dejar pasar. Como nunca antes, la coyuntura internacional nos está mostrando con una claridad meridiana el privilegio geopolítico que tenemos de vivir en la región que vivimos. Mientras buena parte del mundo se vuelve un tablero incierto, con rutas interrumpidas, costos disparados y operaciones inviables, América Latina aparece como un espacio estable, previsible y sobre todo disponible. Y en este contexto hay una noticia que debería hacernos pensar. Copa Airlines acaba de anunciar una inversión de 13.500 millones de dólares, una cifra impactante que, sumada a sus órdenes previas a Boeing, la proyecta hacia una flota de más de 200 aeronaves. ¿Escucharon bien? Más de 200 aviones. Eso no es solo crecimiento, es visión estratégica. Es entender el momento, es jugar en la liga donde se decide el futuro de la conectividad. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Se dan cuenta de todo lo que podríamos estar haciendo hoy en esta misma coyuntura si Uruguay tuviera en funcionamiento una aerolínea nacional de referencia? No estamos hablando de teoría, no estamos hablando de ideas abstractas, estamos hablando de oportunidades concretas, porque mientras el mundo se contrae, hay regiones que se posicionan y las que lo hacen son las que tienen herramientas. Herramientas como conectividad propia, herramientas como decisión estratégica, herramientas como una aerolínea que piense el país en clave global. Y aquí es donde la realidad empieza a doler, porque en Uruguay y en sus alrededores parecería que los eventuales inversores todavía no han visto lo evidente. Existe un proyecto, está diseñado, está pensado, está listo para empezar a funcionar. Se llama SUA Líneas Aéreas. Y lo que le falta no es un milagro, no es una epopeya financiera, no es una inversión imposible. Le falta ese pequeño empujón inicial, una inversión local mínima, que para ponerlo en perspectiva, a ver si nos entendemos, no alcanzaría ni para pagar el 15% de lo que cuesta uno de los eventuales aviones que puede usar SUA Líneas Aéreas. Airbus A220-300. Así de simple. Estamos hablando de montos que en el contexto global de la aviación son marginales. Mientras otros invierten miles de millones para expandirse, nosotros no logramos activar
un proyecto que requiere una fracción mínima de la cifra que estamos hablando. Entonces, sonó la alarma. La alarma de la inversión, la alarma de la oportunidad, la alarma de entender de una vez por todas que el mundo no espera y que cuando las oportunidades pasan no vuelven a tocar dos veces. Grábenselo bien. Soy Sergio Antonio Herrera. Esto es Radar PDA. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. Viaja. Porque viajar es lo único que podemos comprar y nos hace más ricos. Al viajar verás todo de una manera diferente. Conocerás personas increíbles, dispuestas a mostrarte su hogar, sus comidas y sus costumbres. Viajá y visitarás lugares que siempre soñaste. Hablarás idiomas que no conocías y probarás sabores que nunca imaginaste. Viajá solo, porque no hay nada mejor que perderse para encontrarse. Viajá en pareja, viajá con amigos, viajá en familia y guardarás recuerdos para toda la vida. Viajá liviano y sin prejuicios. Solo viajá. Con el tiempo entenderás que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hiperviajes. El mejor precio para viajar.